Hola, mi nombre es Freddy Cardosa. Estoy enseñando el curso Discipulado en la historia y la práctica. Este concepto es un concepto increíblemente importante para mí. Me convertí en un creyente en mi adolescencia. El hecho es que antes de eso, la vida era dura. Crecí en una familia que esencialmente no era cristiana. Crecí en una familia que estaba rota. Crecí en una comunidad donde mi hermano gemelo y yo éramos los únicos miembros de una minoría en un área de 3 condados, en una zona rural de Estados Unidos. Fue un tiempo desafiante. Mi padre se había ido, y las cosas eran difíciles. Sin antecedentes, sin ningún cristianismo a mi alrededor, a excepción de mi abuela, me sentí perdido y decaído espiritualmente. Pero en el camino escuché el Evangelio. Tan pronto como escuché el Evangelio por primera vez, supe que era verdad. Entonces me dediqué a amar a Jesús y convertirme en un discípulo. Ahora me encuentro aquí años después, y Dios ha hecho muchas cosas buenas en mi vida. La cuestión es que los desafíos por los que pasé fueron muy profundos y desafiantes. Cuando trabajo con personas en el ministerio y en mi rol académico, encuentro que muchas personas hoy tienen problemas para encontrar su camino espiritual. Mucha gente está confundida espiritualmente sobre lo que Dios está haciendo. ¿Cómo es Dios? ¿Y qué está haciendo con mi vida? ¿Qué está haciendo en el mundo? Y además, ¿qué pasa con aquellos que ahora se encuentran en el ministerio y están tratando de equipar a otros para ser discípulos? Esas son las cosas que hacen latir mi corazón. Para eso me he pasado toda la vida preparándome. Respecto a mi formación académica, tengo una licenciatura en Ministerios de la Iglesia y una especialidad en Ministerio Juvenil de Liberty University. Luego fui al Seminario del Suroeste e hice un programa de maestría y después terminé mi maestría en Educación Cristiana en el Seminario del Sudeste en Wake Forest, Carolina del Norte. Luego continué e hice mi doctorado en liderazgo e hice algo de trabajo extra en educación en el Seminario del Sur de Louisville, Kentucky. Durante todo ese tiempo, pasé la mayor parte de mis años en el ministerio de la iglesia local, especialmente en el ministerio de tiempo completo. En ese ministerio me encontré a veces en zonas rurales, como en la que crecí en Tennessee. Me encontré en zonas suburbanas y en muchas zonas urbanas, incluyendo el centro de la ciudad de Chicago y otras grandes ciudades como esa. Las cosas que aprendí a través del ministerio en la iglesia local es que debemos tomar la palabra de Dios y aplicar los principios de la palabra de Dios en cómo realizamos el discipulado. Y entonces comencé a tomar lo que he aprendido en la educación superior y lo agregué a mi ministerio y añadí a Dios usando el poder de su palabra y la verdad de su palabra. De nuevo, eso transforma vidas. Quiero compartir algunas de esas cosas con ustedes porque queremos ver nuestras vidas transformadas y que las vidas de aquellos a quienes discipulamos sean transformadas. De eso se trata este curso. Como dije, discipulado en la historia y la práctica. En este curso hay 6 divisiones principales de contenido que guiarán y regirán la forma en que pensamos acerca del discipulado. Primero tendremos una breve introducción, después tendremos una historia del discipulado. Recorreremos el camino desde los inicios y a través de la historia en el periodo intertestamentario, luego en el Nuevo Testamento y después a través del oscurantismo y hasta la Ilustración en los tiempos modernos. ¿Cómo se hizo la educación religiosa? ¿Cómo se hizo la educación cristiana? Históricamente, ¿cómo ha sido discipulada la gente? Y luego estudiaremos una sección sobre cómo hacer el discipulado personal. ¿Cómo es hacer el discipulado personal? ¿Cómo encuentro a estas personas? ¿Qué hago con ellos después de que los encuentre? Después, nuestra próxima sección será Principios de la programación del discipulado. En otras palabras, si lidera ministerios de discipulado en una iglesia local o es una parte del equipo que hace eso, ya sea con usted, con sus niños o adultos, ¿cuáles son los principios de la palabra de Dios que debería regir la forma en que usted aborda la programación del discipulado? Y finalmente, una ayuda muy práctica para liderar los ministerios de discipulado. Eso es esencialmente el curso en síntesis. Será un viaje emocionante. Estoy encantado de tenerle conmigo.